Muy buenas tardes con todas y todos. Me es grato darle la más cordial bienvenida a la cuarta y última sesión del mes de junio correspondiente al ciclo de conferencias Martes de Justicia. Extiendo un saludo especial a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a través de su directora general, la doctora Lorenza Sarria García, quien agradece la participación de cada uno de ustedes, demostrando un real interés en ampliar sus conocimientos. El tema que presentaremos el día de hoy titula ¿Cómo saber si una propiedad tiene cargas o gravámenes? El objetivo de esta conferencia es brindar conocimientos claros y prácticos para identificar la existencia de cargas o gravámenes sobre un inmueble, mediante el análisis de partidas registrales, así como el uso de herramientas y servicios ofrecidos por los registros públicos en el Perú. Se abordarán conceptos clave como hipotecas, embargos, anotaciones preventivas y otro tipo de afectaciones que pueden limitar la libre disposición de una propiedad, contribuyendo así a decisiones informadas en procesos de compra, venta o herencia de bienes inmuebles. De manera especial, expresamos nuestro agradecimiento a la doctora Marta Silva Díaz, quien hoy nos honra con su presencia como expositora en esta última sesión del mes. Se les recuerda, estimados participantes, que para acceder a la respectiva certificación, la permanencia debe de ser de por lo menos el 90% de duración en esta sesión. Es momento entonces de iniciar con esta conferencia, no sin antes dar lectura a un extracto de la hoja de vida de nuestra expositora invitada. La doctora Silva es abogada egresada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos en la maestría de Derecho Civil, convención en Derecho Civil por la misma casa de estudios, diplomada del octavo curso iberoamericano de Derecho Registral por la Universidad de Córdoba, en España, ex registradora pública de la ex Oficina Nacional de los Registros Públicos, ex vocal titular del Tribunal Registral de la SUNAR, habiendo ejercido la presidencia por 2 periodos, consultora externa del estudio de la Flor García Montúfar y Arata Abogados Asociados, contando con más de 30 años de experiencia en materia civil, inmobiliaria, urbanística, administrativa y registral. Ha integrado las comisiones elaboradoras y revisoras de diversas normas registrales, como el Reglamento General de los Registros Públicos y el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Ha intervenido como expositora y docente en diplomados, cursos de posgrado, congresos y seminarios nacionales e internacionales y ha efectuado publicaciones en materia registral. Ha sido docente de la Maestría de Derecho Registral y Notarial de la Universidad San Martín de Porres. Ha integrado el subgrupo de trabajo para la revisión del libro noveno del Código Civil, Registros Públicos, creado mediante resolución ministerial 0300-2016-JUS. Integra la mesa de trabajo para la revisión del Código Civil creada mediante resolución ministerial número 0037-2024-JUS. La ponencia de nuestra expositora invitada tendrá una duración aproximada de 70 minutos, tras lo cual abriremos un espacio breve para realizar consultas y o comentarios. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Silva por compartir el día de hoy sus conocimientos y experiencia, así como a cada uno de ustedes por su valiosa participación. La dejamos entonces, estimada doctora, con el uso de la palabra. Sea usted bienvenida a los martes de justicia. Buenas tardes, doctora. Sí, muchas gracias por la invitación. Es para mí sumamente grato participar en un evento masivo y donde hay la oportunidad de llegar con la información a las personas, sean estos abogados, estudiantes o público en general que le interesan estos temas, porque todos, a todos nos interesa saber si queremos comprar una propiedad, saber si está saneada. Parte del saneamiento es saber si tiene el inmueble gravámenes o cargas, ¿no? Lo cual podría eventualmente perjudicar que uno mantenga el derecho adquirido, ¿no? Si es que no se ha informado lo suficiente, si es que no ha hecho un correcto estudio de la titulación, ¿no? El tema, por ejemplo, de la existencia del registro, la finalidad principal de haber creado el registro público, ¿no? Es inscribir titularidades e inscribir cargas y gravámenes. ¿Para qué? Para que las personas que quieran contratar sepan que contratan con el propietario y, en segundo lugar, conozcan si es que el predio tiene o no alguna carga o gravamen que pueda determinar
una eventual pérdida del derecho de propiedad si el inmueble estuviese hipotecado, por ejemplo, ¿no? Porque lo hemos comprado hipotecado, tal vez sin darnos cuenta o tal vez sin darle importancia al asiento de hipoteca que estaba en la partida registral y resulta que el deudor no ha pagado esa obligación y el banco o el acreedor lo lleva a un proceso de ejecución de la garantía que nos va a afectar como propietarios. No hay nada que podamos hacer. Lo único que podríamos hacer es pagar la deuda que tenía el deudor para evitar la pérdida de la propiedad. Por eso es tan importante este estudio de la existencia o no de cargas y gravámenes en los inmuebles. Ahora, hay diversas definiciones de los términos carga y gravamen. No le voy a dar mucho tiempo a esto porque si vamos a los diccionarios tradicionales, por ejemplo, para OMEVA, carga significa gravamen, ¿no? O sea, como que están en el mismo plano. Este, y el gravamen en derecho civil es un derecho real de acuerdo a lo que dice la enciclopedia Omeva, ¿no? La carga también se define como una obligación que pesa sobre un determinado inmueble, ¿no? Pero el tratamiento que se le ha dado normalmente ha sido como si fueran sinónimos. Tenemos un par de definiciones rápidas de Francisco Avendaño y Gilberto Mendoza, ambos profesores de Derecho, que han tratado de hacer una distinción, digamos, desde la doctrina, ¿no? Porque no hay, las normas legales no contienen esa definición. Entonces, para Francisco Avendaño, los gravámenes siempre conllevan la eventual venta del bien, ¿no? Para él el gravamen sería la hipoteca o el embargo, porque en ambos casos el acreedor hipotecario o el embargante puede hacerse cobro mediante la venta del bien, ¿no? Entonces él dice que a eso se denomina gravamen y que se denomina carga cuando no hay una obligación garantizada, que el motivo de establecer una carga no es la venta del bien, sino garantizar el cumplimiento de otro tipo de obligación por parte del propietario del inmueble, ¿no? Ahora, también tenemos que el Tribunal Registral ha hecho una distinción, no entre carga y gravamen, sino entre gravamen real y gravamen personal, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí los conceptos están bastante claros, ¿no? Porque es gravamen real cuando afecta uno de los atributos del derecho de propiedad, este, y es distinto al derecho de propiedad, ¿no? Es un gravamen real el usufructo, la servidumbre, ¿no? Los derechos limitativos de derechos reales. Y es un gravamen personal cuando no recae sobre el bien, sino la obligación recae sobre la persona, una obligación de hacer. Tenemos cargas, por ejemplo, cargas derivadas del urbanismo, ¿no? Una carga puede consistir si yo otorgo una subdivisión y hay una carga que me dice que tengo que establecer una red para el agua potable o una red de energía eléctrica, ¿no? Puede la resolución que aprueba la subdivisión contener esa carga que es una obligación que debe cumplir el propietario, ¿no? Entonces, tenemos esas, digamos, distintas definiciones que en realidad el propio registro no ha definido de manera oficial, ni el Código Civil tampoco lo ha hecho, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos, de lo que sí tenemos que partir es del hecho que hay inmuebles que están inscritos en registros públicos y hay inmuebles que no están inscritos en registros públicos. Y aquí la diferencia va a ser abismal. Si yo quiero adquirir un inmueble que no está inscrito, que podría ser, por ejemplo, un predio rural que nunca su propietario inscribió, ¿cómo sé si tiene cargas o gravámenes, no? O sea, definitivamente un inmueble no inscrito no puede tener una hipoteca, porque la hipoteca nace con la inscripción. Si el predio no está inscrito, no es hipotecable, entonces no es posible. Tampoco
tiene un embargo en forma de inscripción. ¿Por qué? Porque el inmueble no está inscrito, por lo tanto tampoco hay un embargo en forma de inscripción, salvo el caso que el Código Procesal Civil contempla como embargo de bien no inscrito, para lo cual se abre una partida registral especial, ¿no? Y esto es una norma que está en el Código Procesal Civil a partir del año 2008, me parece que hubo una reforma y esta norma del Código Procesal Civil tiene un correlato en el reglamento de inscripciones, ¿no? Que nos dice que en ese caso abre una partida, pero tengo que verificar si es que ese inmueble realmente es un inmueble no inscrito. Podría recaer un gravamen sobre ese inmueble, ¿no? En el caso de los inmuebles inscritos es un poco más sencillo. Ahora, no es 100% tampoco garantizado, como vamos a ver en el transcurso de esta exposición, no está tampoco garantizado el 100% que no vaya a haber por ahí una carga o un gravamen que yo no encuentre en la partida registral, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas situaciones. Porque todo aquello que está en la partida registral está claro que es oponible frente a terceros, que es público. Esta presunción de conocimiento que tiene el Código Civil es absoluta, por lo tanto nadie puede decir yo no conocía que este inmueble tenía un gravamen, ¿no? Se aplican en el caso de los inmuebles inscritos las normas del libro 9 del Código Civil, es decir, el hecho de la publicidad de lo inscrito, de la preferencia por razón del tiempo, se aplica la oponibilidad o la inoponibilidad, ¿no? Si es un gravamen no inscrito, es inoponible a los terceros que no hayan sido parte en la constitución de esa obligación que genera la carga o el gravamen, ¿no? Entonces se presume, en el caso de inmuebles inscritos, el conocimiento de las titularidades, de los gravámenes y de las cargas que estén inscritos en la partida registral, en la partida registral del inmueble que estoy consultando, porque hay un principio de especialidad que es el que determina que yo tengo que abrir una partida para cada predio. La situación anómala que a veces se presenta es cuando un predio se inscribe más de una vez, ¿no? Porque eso es totalmente anómalo, constituye una patología registral y se ha interpretado que en esos casos los principios registrales no se aplican y quedan neutralizados. Pero en el ámbito de la normalidad, es decir, cuando tenemos una partida para un predio, todo aquello que esté inscrito en esa partida yo lo debo evaluar. Debo evaluar la partida y yo recomiendo evaluarla de principio a fin, ¿no? A pesar que tenemos un plazo de prescripción de las acciones reales y personales, yo sí me iría hasta atrás para buscar que no haya por ahí alguna situación que pueda devenir en un proceso judicial, alguna decisión que derive de algún acto inscrito con anterioridad, salvo que ese acto ya haya sido cancelado o haya operado la caducidad, ¿no? En esos casos no los tengo en cuenta. Pero si yo veo un asiento que aparece como vigente, sí le tengo que poner, digamos, una mirada especial para verificar si efectivamente ese acto o ese derecho está vigente o no lo está. A veces no es tan fácil y debemos recurrir pues a la naturaleza del acto inscrito, ¿no? A la regulación que tenga, por ejemplo, en el Código Civil o en otras normas para saber si es que esa inscripción que no aparece cancelada todavía está publicitando la existencia de alguna carga o gravamen. Entonces, como les he dicho previamente, vamos a hablar de los bienes registrados y de las cargas y gravámenes sobre bienes registrados. ¿Ya? Porque la finalidad de los registros públicos es publicitar las situaciones jurídicas relevantes para los terceros. Para eso nace el registro público, establecer presunciones de exactitud del contenido, que es una presunción juris tantum, de conocimiento, que es una presunción juris et de jure, ¿no? De las situaciones jurídicas que son objeto de la publicidad registral.
y también protege a los que contraten sobre la base de la información registral, ¿no? Si hay, por ejemplo, no hablemos de cargas y gravámenes, sino un poder que ha sido revocado, ¿no? Y la revocatoria está inscrita, entonces yo no puedo considerar que el poder esté vigente, ¿no? Y si es que ese apoderado hubiese hecho uso del poder revocado, el tercero no puede alegar que no sabía del hecho de la revocación, porque la revocación es oponible a terceros cuando está inscrita en el registro. Lo mismo ocurre con las cargas y los gravámenes. Y este tema está como que contenido, resumido en el artículo 2022 del Código Civil, ¿no? Que nos habla de la oponibilidad de derechos sobre inmuebles inscritos. Claro que este artículo nos habla de derechos reales únicamente, ¿no? Y hay una distinción, a pesar que hay derechos que no son derechos reales, que se inscriben, todavía tenemos la tendencia a hacer prevalecer el derecho real sobre el derecho no real, aunque ambos estén inscritos, lo que en mi opinión no debería ser así, ¿no? Si justamente el legislador ha pensado que algunos otros derechos que no son reales se inscriban, es para que surtan efectos, ¿no? No es simplemente una publicidad noticia, sino debe surtir efectos a favor de los favorecidos con esa inscripción de derechos que no son derechos reales, pero que el Código Civil u otras normas han determinado que pueden inscribirse en registros públicos. Entonces, si vamos solo a los derechos reales, este artículo 2022 nos dice que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Y el último párrafo es los derechos de distinta naturaleza, que no vamos a abundar porque ese es un tema bastante grande, que por cierto ha dado lugar a un precedente jurisdiccional, ¿no? Em, a lo que nos vamos a referir es que si yo tengo un inmueble y sobre el inmueble recae un usufructo, ¿no? Que es un derecho real limitativo, eh, y yo lo compro, no puedo pretender querer usarlo ni disfrutar de él, porque hay un usufructuario que tiene un derecho que se ha inscrito antes que yo compre el inmueble, ¿no? Ahora, si es que ese usufructuario no hubiese inscrito su derecho, ese derecho de usufructo no me sería oponible y por lo tanto yo podría decirle que se retire, ¿no? Enviarle su carta notarial porque ese usufructo no está protegido y el nuevo propietario no tiene por qué respetar un derecho que no es oponible a terceros, que son los derechos que no se inscriben, los derechos que se mantienen en la clandestinidad, ¿no? Esos son aspectos importantes para nuestro tema, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la regulación de la inscripción de las cargas y gravámenes. Entre los actos que se inscriben en el registro de predios, de acuerdo al artículo 2019 del Código Civil, están en primer lugar los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extinguen, modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. El derecho real más importante, ¿no? Porque es el que contiene la mayor cantidad de atributos, es el derecho de propiedad. ¿El derecho de propiedad se inscribe en registros públicos? Sí, se inscribe en registros públicos. La posesión, que es otro derecho real contemplado en el Código Civil, no se inscribe en registros públicos, ¿no? El Código Civil nos dice en el artículo 2021 que la posesión no se inscribe. Recién va a poder inscribirse cuando ese poseedor haya hecho valer, por ejemplo, su posesión pacífica, continua, pública por 10 años y haya sido declarado adquirente por prescripción. Esa sentencia que lo declare adquirente por prescripción o esa declaración notarial que lo declare adquirente por prescripción va a poder
generar que inscriba esta persona su derecho de propiedad. Mientras tanto, no se inscribe. Y así como se inscribe la propiedad, se pueden inscribir actos limitativos del derecho de propiedad. En algunos casos tienen nombre propio, que son los derechos reales limitativos contemplados en el Código Civil. Y en algunos casos no tienen nombre propio, pero son pactos que restringen algunos derechos y que pueden llegar a ser inscritos de acuerdo a lo que señala el mismo Código Civil, ¿no? Y si no están inscritos, no son oponibles, insistimos con esa parte, ¿no? Entonces, los derechos reales limitativos inscribibles, ¿no? Por su naturaleza real, justamente, son el usufructo, el uso y la habitación, la superficie, la servidumbre, que están regulados en el Código Civil. Y tienen su propia normativa, ¿no? El derecho limitativo no tiene una vocación de perpetuidad en el tiempo, ¿no? Sino que están sujetos a plazos. A veces, en el caso del usufructo, podría ser vitalicio, pero ese vitalicio es a favor del usufructuario, ¿no? Y se extingue cuando el usufructuario fallece. No se puede extinguir mientras el usufructuario está vivo, salvo que el usufructuario renuncie al usufructo, ¿no? O salvo que ambas partes se pongan de acuerdo en darle una conclusión anticipada, ¿no? Y para eso deben otorgar un instrumento público e ir al registro para que se cancele el derecho de usufructo. Y si está sujeto a plazo, se cumple el plazo y automáticamente ese derecho está extinguido y yo puedo pedir al registro su cancelación, ¿ya? En el caso de la servidumbre, por ejemplo, las servidumbres sí suelen ser constituidas a perpetuidad, pero hay causales de extinción también, ¿no? Si hay el no uso de una servidumbre por 5 años, nos dice el Código Civil, esa servidumbre se va a extinguir, pero, ¿no? Para acreditarle ese hecho al registro, normalmente hay que ir al Poder Judicial sin el titular del predio dominante no declara que la servidumbre se ha extinguido, entonces yo tendría que exigir judicialmente que se declare la extinción de la servidumbre para poder cancelarla, ¿no? Y así cada derecho real limitativo tiene sus características que hay que estudiar en cada caso en el Código Civil, revisar jurisprudencia judicial o registral para poder aprender de la casuística. Después, derechos reales de garantía. El más usado es la hipoteca, ¿no? Y es el derecho real que más se inscribe, ¿no? El derecho real de garantía que más se inscribe en el registro de predios, ¿no? Tiene vocación inscribible y más aún la inscripción de la hipoteca determina el nacimiento de este derecho real. Porque si yo simplemente otorgo una hipoteca, otorgo la escritura pública, tengo todos los requisitos de validez, pero no llega a existir la hipoteca si no se inscribe. ¿Qué cosa es lo que va a tener el acreedor a su favor? Solamente el reconocimiento de la deuda, que va a estar en esa escritura pública, ¿no? Pero no va a poder perseguir al bien en poder de quien éste se encuentre. Es decir, si yo vendo el inmueble que he hipotecado y no he inscrito la hipoteca, no hay la persecutoriedad hacia quien lo adquiera con posterioridad. Yo no puedo ejecutar la garantía si es que el inmueble ya se vendió y la hipoteca no estaba inscrita, ¿no? Por eso la importancia, y normalmente es el acreedor hipotecario el que se preocupa porque este acto se inscriba y conste en la partida registral para ser oponible. Otros actos que también se inscriben y que se inscriben bajo digamos, ese paraguas de ser carga o gravamen, ¿no? Como estamos hablando de los derechos reales limitativos, los derechos reales de garantía, son los contractuales que están enumerados en el artículo 2019 del Código Civil, como por ejemplo los contratos de opción, ¿no? En los contratos de opción no hay transferencia de propiedad hasta que el optante haga ejercicio de la opción, ¿no? Entonces, mientras no haga ejercicio de la opción solamente se anota en el registro para su publicidad
y para reservar la prioridad, ¿no? Porque no genera una transferencia de propiedad, una modificación del derecho real cuando se suscribe el contrato de opción, sino más adelante, que podría o no ejercerse la opción, ¿no? Si la opción no se ejerce, también eso daría lugar a que se cancele la anotación. El Código Civil también nos dice que el pacto de reserva de propiedad y el pacto de retroventa se inscriben en el registro. En el caso de la reserva de propiedad, em, el reglamento nos dice que inscribo ese pacto como una carga o un gravamen. No inscribo el acto traslativo porque el acto traslativo recién va a ocurrir cuando el comprador haya cancelado totalmente el precio. Ahí recién voy a inscribir el acto traslativo. Mientras tanto, inscribo el pacto como una anotación preventiva y queda como una carga o gravamen, ¿no? En este caso, como les repito, usamos los términos de manera indistinta. En el caso de la retroventa sí, ¿no? Porque inscribo la traslación de propiedad y luego podría revertir la propiedad a favor del vendedor, ¿no? Es un supuesto distinto de acuerdo a su regulación en el Código Civil. ¿Qué más nos dice el Código Civil que puede constar como carga o gravamen? Las condiciones de las cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados. Ese es textual lo que dice el numeral 4 del artículo 2019, ¿no? Pero como es algo confusa su comprensión, el Tribunal Registral ha establecido que, por ejemplo, si es que un acto traslativo está sujeto a la condición de que algo suceda para que recién opere la traslación de propiedad, esta condición, ¿no? Es inscribible en el registro para que los terceros sepan que hay un acto sujeto a condición y que en cualquier momento que se cumpla esta condición va a ocurrir el hecho traslativo, el cual va a ser retroactivo a la anotación de esta condición. Después tenemos en general restricciones a las facultades del titular del derecho inscrito. A esto me refería hace un momento cuando yo les decía, también hay otras restricciones aparte que las que impone el usufructo, la servidumbre, la superficie, ¿no? Puede ser pacto entre las partes, ¿no? Y ese pacto no puede comprender la prohibición de enajenar ni de gravar, porque el Código Civil dice que esos pactos no se pueden celebrar, serían nulos, pero sí se pueden establecer otro tipo de restricciones que podrían ser no restricciones a la disposición, sino, por ejemplo, restricciones respecto del uso, ¿no? Eso sí se puede establecer por pacto y para que sean oponibles frente a terceros tienen que estar inscritos en la partida registral del inmueble, ¿no? No quedarse en la escritura pública simplemente, sino volcarse en un asiento registral para que sea oponible. Los contratos de arrendamiento también el legislador ha considerado proteger a los arrendatarios que inscriben su contrato, ¿no? Los arrendamientos, como ustedes saben, están sujetos a plazo, ¿no? Siendo el plazo máximo de 10 años. Y la razón de ser de inscribir el arrendamiento es también para que si alguien desea adquirir el inmueble, ese alguien respete el contrato de arrendamiento en cuanto a su plazo y a sus condiciones, ¿no? No es que yo compro el inmueble arrendado y puedo decirle al arrendatario que se vaya, no. Para mí va a ser una carga o un gravamen el hecho de que el arrendamiento a favor del tercero esté inscrito y debo respetarlo. En el caso de otras medidas que son cargas o gravámenes, pero son de origen judicial y no contractual, tenemos los embargos y las demandas, ¿no? De acuerdo al texto del 2019 del Código Civil, que recordemos es de 1984. El término embargos y demandas, si bien siguen siendo usados, ahora se consideran dentro de un rubro más general que se llaman medidas cautelares, de acuerdo al Código Procesal Civil vigente. Entonces, en realidad, cualquier medida cautelar que el juez considere usar o que las partes soliciten, ¿no? En un proceso, puede ser inscrito, ¿no?
Si tiene vocación inscribible, por ejemplo, medida cautelar de no innovar, medida innovativa, medida cautelar genérica, en tanto implique inscripción, anotación de demanda, anotación de embargo en forma de inscripción, embargo sobre predio no inscrito, ¿no? Todos ellos pueden llegar al registro público y anotarse. Después hay otro caso que es de las sentencias, ¿no? Las medidas judiciales, tenemos las sentencias. La sentencia cuando contiene un acto firme, ¿no? Respecto de la modificación de un derecho inscrito, no se anota, sino se inscribe, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo inscrito un contrato de compraventa y el Poder Judicial lo declara nulo, yo en base a esa nulidad voy a cancelar la inscripción de ese acto o derecho inscrito, esa traslación de dominio. Pero hay otros escenarios donde han llegado al registro para ser inscritos o anotados sentencias que no están consentidas, por lo tanto no contienen un derecho firme y consolidado, ¿no? O se han anotado a pesar que no estén modificando un derecho inscrito. En esos casos, el Tribunal Registral ha considerado que debe tratárseles como si fueran una anotación preventiva, ¿no? Y no como una inscripción definitiva. Y hay una norma en el reglamento de predios que dice que si la resolución es firme, ha quedado consentida y se refiere a un acto inscribible, entonces no se puede extinguir y no se puede cancelar, ¿no? Em, Hay otras cargas o gravámenes inscribibles según normativa especial. Y acá la lista es mucho más larga. Yo he hecho un resumen acá, un poco para efectos de esta exposición. Tenemos, por ejemplo, la Constitución de Patrimonio Familiar, ¿no? Que protege lo que antes era el hogar de familia, ¿no? Protege el bien a favor del cónyuge o de los hijos, y se puede constituir ya sea en un proceso judicial o en un procedimiento notarial no contencioso. También constituye una carga el patrimonio familiar, que impide los embargos, ¿no? Eso es algo importante que algunas personas utilizan. El bloqueo registral data de 1970. Es una anotación preventiva que también es una carga, ¿no? Que tiene una vigencia de 60 días, pero durante ese plazo, pues está reservando la prioridad a la inscripción de un acto definitivo, que puede ser una hipoteca, una compraventa, un acto traslativo en general. También tenemos cargas legales, ¿no? Estas tienen un tratamiento especial. Las cargas legales son las condiciones u obligaciones establecidas por norma legal a los adquirientes o adjudicatarios de predios. Esta suele ser la carga legal más utilizada, sobre todo en predios rurales, ¿no? O en situaciones de adjudicación de los entes encargados de formalizar la propiedad. Y las cargas legales, de acuerdo a la exposición de motivos del Código del 84, claro que ha habido una variación en el enfoque del tema, ¿no? Pero el legislador del 84 decía, si la carga es legal no se inscribe, porque basta la ley para ser conocida, ¿no? Pero en la actualidad sí se le da cabida a la inscripción de la carga legal cuando viene en el título, ¿no? Si consta en el título, aparte del acto principal, digamos, una condición o una carga legal, también se extiende esta carga legal como tal en el rubro de la partida que vamos a ver en un ratito. Cargas urbanísticas, por ejemplo, cargas de habilitación urbana, si es que no se han hecho los aportes oportunamente en una primera etapa de la habilitación, yo puedo dejar una carga diciendo, oye, falta los aportes, ¿no? La misma ley 29090 lo permite, y se extiende una carga de que los aportes recién se van a entregar en la segunda etapa o en la tercera etapa de la habilitación, ¿no? Ahí esas son cargas urbanísticas que las encontramos aquí, las encontramos también en la ley DUS, ¿no? La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Las cargas técnicas son propias de la ley 27157, que es la ley de regularización de edificaciones, ¿no? Em,
que por cierto es un tema que va a cambiar su regulación cuando entre en vigencia el decreto legislativo 1595, que está estableciendo algunas reformas, ¿no? Pero las cargas técnicas son aquellas cargas basadas en incumplimientos por parte del constructor, ¿no? De parámetros urbanísticos o edificatorios. Entonces, el verificador extiende una observación que el registrador tiene que extender como carga en la partida registral, ¿no? Y esa carga tiene que ser levantada en forma previa a que la persona pueda seguir ampliando o modificando su construcción. Mm, Obviamente que si yo demuelo el inmueble, la carga va a quedar, va a seguir la suerte de lo principal, ¿no? Se demuele totalmente el inmueble que tenía carga, obviamente que la carga ya no existe porque era una carga de edificación, ¿no? Entonces también ese tipo de situaciones se pueden presentar. Ahora, son oponibles frente a terceros los gravámenes o cargas no inscritos y acá debemos hacer una distinción que ya se las he ido adelantando un poco, ¿no? La regla general es que no son oponibles y por lo tanto no afectan a los terceros. Esa es la regla general. Sobre todo cuando se trata de un derecho real limitativo, un derecho real de garantía, un contrato de arrendamiento, una reserva de propiedad, todo lo que enumera el 2019, ¿no? Solamente son oponibles cuando están en la partida. La regla especial es para esta situación especial que ya les he adelantado, ¿no? Son oponibles y afectan a terceros los gravámenes y cargas que emanan de una ley o de otra norma, que puede ser un decreto supremo, ¿no? Si existe una restricción o carga en una ley, aunque no esté inscrita en la partida registral, surte efecto de oponibilidad, que se trata de la oponibilidad legal y no la oponibilidad registral. Porque así como se presume que todos tienen conocimiento del contenido de la partida registral, también se presume igualmente, y esto por la Constitución Política del Perú, que todos tienen conocimiento del contenido de las normas legales, ¿no? Porque son públicas, ¿no? Obviamente, si se dicta una ley, una resolución ministerial que no se publica, ahí no sería oponible, ¿no? La oponibilidad se la da la publicidad o la publicación en el diario oficial el peruano. Por eso es que, tratándose de cargas legales, no es necesario que estén inscritas para que sí sean oponibles frente a terceros. Y eso es algo complicado en el estudio de titulación, ¿no? Entonces, si yo estudio una titulación y veo que hay una adjudicación, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, del ente competente de la formalización, donde se adjudica en virtud al decreto supremo, no sé, 026, entonces ahí tengo que prender las antenas, porque de repente esa transferencia estaba sujeta a condiciones y, y no se ha inscrito la carga, ¿no? Tal vez no se ha inscrito la carga. Igual me es oponible. Entonces, hay determinadas situaciones que hay que ir más allá de lo que dice la partida registral, ¿no? Que son situaciones que tenemos que ir reconociendo. Y esto lo ha dicho el Tribunal Registral el año 2010 en el Pleno 62 con una precisión en el Pleno del mismo año, el 63, ¿no? Las causales de caducidad del derecho de propiedad no inscritas, pero que se encuentren recogidas en una norma legal, son oponibles a los terceros adquirentes. Por tanto, procede la inscripción de reversión a favor del Estado. Entonces, acá se presenta una resolución donde el Estado revierte una propiedad adjudicada a su dominio, al dominio estatal. Entonces, ahí la observación, por ejemplo, del registrador era, oye, pero hay un tercero registral aquí, ya no es el que recibió el bien adjudicado, ya no es el propietario, ¿no? El propietario ya lo transfirió. Entonces, ahí lo que se ha evaluado es que respecto de esa adjudicación había causales de caducidad contempladas en la ley. Entonces,
la precisión que se le puso a este precedente es lo que tienen ahí en cursiva, ¿no? Ello implica que las instancias registrales no requerirán que se acredite el emplazamiento de los actuales titulares registrales en el procedimiento administrativo de reversión seguido por la autoridad competente. Esto es importante de saber. Ahora, ¿cómo ubicar una carga o gravamen en una partida registral? De acuerdo al reglamento del registro de predios, la partida registral está dividida en rubros, pero no es como la ficha, ¿no? Porque quien conoció la ficha en su momento, que fue establecida en el año 1970, toda ficha en su anverso, ¿no? Tenía pues su rubro A, su rubro B, a este costado el rubro C, luego el rubro D y luego el rubro E, ¿no? Hasta ahí llegaba. Bueno, ya había un F, me parece, sí, que era el rubro de otros, o el registro personal, se llamaba registro personal, ahora ya no se llama así. Entonces, en la organización interna de la partida registral, en el caso de las fichas, era más fácil su lectura, a pesar que por lo pequeño de la ficha, la información a veces tenía que resumirse de una manera tan extrema que a veces no permite tener la información suficiente, ¿no? En cambio, en las partidas de tomo y en las partidas actuales, que son las partidas electrónicas, las inscripciones van una tras otra, ¿no? En sentido cronológico. Y lo único que el registrador hace al inicio del asiento es poner el rubro, ¿no? D001, D002, cuando se trata del rubro de cargas y gravámenes. Este, y lo mismo hace cuando se trata de un acto que se inscriba en el rubro A, B, C, ¿no? El rubro D yo lo he resaltado porque estamos hablando de cargas y gravámenes y que todos los asientos del rubro D de una partida electrónica, ¿no? En el caso de la partida anterior de tomo, ahí tienen que leer todo porque ahí no se hacía la distinción de rubro, sino que se hacía la inscripción una tras otra y digamos, cuando uno hace su esquema haciendo el estudio de la titulación, ya tiene que resaltar cuáles son gravámenes, cuáles son cargas, cuáles están vigentes, cuáles han sido canceladas, cuáles no, cuáles han caducado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como ejemplo, ¿no? El artículo 5 del reglamento de predios nos dice que en el rubro D de cargas y gravámenes se inscriben los bloqueos, las hipotecas, las medidas cautelares y demás cargas y gravámenes u otros actos que disponga la normativa especial, ¿no? Porque normativa especial también tenemos. Toda esa normativa especial no la he volcado porque en verdad la información es bastante importante. Pero hay un aspecto relevante que hay que tener en cuenta con respecto a esta organización interna, ¿no? Y esta regla no debemos olvidar porque es posible que por error, ¿no? Por error del registro, se pueda inscribir un acto en el rubro D cuando por su naturaleza debería haberse extendido en el rubro C, por ejemplo, ¿no? Si se trata de una sentencia que declaró la nulidad de una compraventa y es una sentencia firme, consentida, esa debería inscribirse en el rubro C para cancelar el dominio inscrito en ese mismo rubro. Pero si por A o B el registrador, porque se han encontrado casos, lo ha inscrito en el rubro D, yo puedo pensar, ah, ya, el titular es Juan Pérez que está en este asiento, pero no, tengo que leer bien. Yo pediría el título archivado de esa inscripción de la sentencia en el rubro D para saber si se trataba de una sentencia firme. Si es una sentencia firme, definitivamente, aunque esté en el rubro D, debe ser interpretada como que ya anuló ese asiento de dominio del rubro C. El reglamento dice que en esos casos se puede pedir el traslado a la partida que le corresponda, sin perjuicio de que ya está surtiendo efectos de acuerdo a su naturaleza. Otra cosa que yo he encontrado es, por ejemplo, servidumbres inscritas en el rubro B. El rubro B es para descripción de la propiedad.
pero he visto que hay registradores que han inscrito servidumbre de agua o servidumbre este, de pozo o cualquier otro tipo de servidumbre en el rubro B, pero en realidad se inscribe en el rubro D. Entonces tampoco se puede decir, ah, yo no sabía porque el rubro estaba equivocado, ¿no? En realidad todo aquello que está en la partida debe ser revisado, esté en el rubro que se encuentre por si acaso. Ahora, las anotaciones preventivas, ¿no? Tenemos este tipo de inscripción que es la anotación preventiva, que tiene como característica su temporalidad. Esa es una característica esencial. Si bien por ahí vamos a encontrar alguna anotación preventiva de duración indeterminada, eso no es lo usual, ¿no? Lo usual es que estén sujetas a un plazo, ¿no? Y el plazo es un plazo que lo establece el reglamento o lo establece la norma legal que regula esta figura, ¿no? La anotación preventiva de la cual se trate. Entonces, de acuerdo al artículo 5 del reglamento de predios, las anotaciones preventivas se extienden en el rubro de cargas y gravámenes. Entonces podemos considerar que este rubro de cargas y gravámenes, o sea, determina que las anotaciones preventivas sean cargas o gravámenes, ¿no? Porque están en ese rubro. Por eso les digo que al final los términos que se utilizan son en sentido lato, ¿no? En sentido amplio. Salvo, dice el reglamento, las que se refieren los literales C y D del artículo 65, que se extienden en el rubro que corresponda a la inscripción definitiva. Y acá están los actos que se anotan preventivamente. Las demandas y demás medidas cautelares en el rubro D, las resoluciones judiciales que no den mérito a una inscripción definitiva en el rubro D, y al final, los que están en negrita, ¿no? Los títulos que en cualquier otro caso deben anotarse conforme a disposiciones especiales, por lo general en el rubro D. Solamente el caso de los títulos que no pueden inscribirse por no estar inscrito el derecho donde emane, que es falta de tracto sucesivo, se anota en el rubro C. Y los títulos con inscripción no puede efectuarse porque adolecen de defecto subsanable, también se inscriben en el rubro C, ¿no? Las demás, todas en el rubro D. Entonces ahí yo puedo saber que está sujeta a un determinado plazo, ¿no? Que es el plazo de un año si se trata de anotaciones de los rubros, de los incisos C y D del artículo 65, o los plazos que establezcan las normas. Ahora, estas cargas y gravámenes es importante tenerlas presentes cuando voy a otorgar, por ejemplo, una independización del predio. El predio está sujeto a cargas y gravámenes y yo voy a independizar parte del predio a una partida. Entonces, eh, eso no implica que, que el gravamen o carga va a quedar levantado para lo que yo independice. No, se tiene que trasladar eso, nos dice el artículo 59, 58 del reglamento de predios. Tratándose de partidas provenientes de otras, en la partida que se genere se procederá a trasladar las cargas y gravámenes vigentes, que no hubiesen caducado o que no necesiten de una rogatoria expresa para su cancelación, ¿no? Salvo que no afecten al inmueble que estoy independizando. Por ejemplo, si se trata de una servidumbre de paso que está inscrita en una partida matriz, de repente yo voy a independizar una parte, la parte que no está grabada por la servidumbre, ¿no? Entonces, esa independización debe salir limpia, porque esa independización va a ir al área técnica y el área técnica va a decir, de acuerdo a al plano de la inscripción de la servidumbre, si le afecta o no a esta parte del predio que estoy independizando. Si no le afecta, la independizo libre del gravamen, pero si le afecta, tengo que trasladarle el asiento de servidumbre. También tenemos precedente vinculante sobre traslado de gravámenes en una división y partición. Hay gravámenes que afectan cuotas ideales, ¿no? Por ejemplo, los embargos, por ejemplo, las hipotecas. No es muy frecuente que se hipotequen derechos y acciones o cuotas ideales, pero sí hay casos en los cuales esto procede. Entonces,
Los gravámenes que afecten la cuota ideal de los copropietarios de alguno de los copropietarios de un bien se trasladan a todas las partidas registrales, porque como se trata de una cuota ideal y no de una parte material, recién cuando se haga la división y partición, ¿no? Con la intervención del acreedor del gravamen, se va a poder materializar ese gravamen sobre una de las partidas. Mientras tanto, está afectando la alícuota de todas las partes en las que pueda dividirse el bien, ¿no? De tal manera que no se afecte al acreedor. ¿Qué más? Oponibilidad de gravamen o carga no trasladada a la partida independizada sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Esta es una situación especial, ¿no? Porque si yo no traslado he independizado o he acumulado, por ejemplo, terrenos, ¿no? Terrenos a nivel de suelo. Si yo no traslado la hipoteca a la parte que independizo, ¿no? Del terreno, la hipoteca no va a ser oponible al tercero que quiera comprar ese inmueble independizado, ¿no? No debiera hacerlo porque no está en la partida registral. Pero si se trata de un predio sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, donde yo tengo una matriz, en la matriz inscribo la declaratoria de fábrica, inscribo el reglamento interno, inscribo la modificación de área, inscribo la junta de propietarios, etcétera, etcétera, y genero partidas especiales para los departamentos y para las oficinas, ahí esa partida registral por el principio de especialidad se llama una partida de folio plural o la partida donde existe pluralidad de folios. Son sinónimos, ¿no? Y vienen de la doctrina española, que es la doctrina que nosotros hemos seguido en el registro peruano. Entonces acá tenemos el Tribunal Registral ha dicho en muchísimas resoluciones, esta que mencionamos acá es solo un ejemplo, ¿no? Del año 2022 se emitió esta resolución donde se dijo que en el supuesto de partidas independizadas en el régimen de propiedad exclusiva y común, la calificación del antecedente registral a que se refiere el literal A del artículo 32 del Reglamento General comprende la verificación de la partida matriz. Entonces, si es que hay una partida matriz con hipoteca, ¿no? De donde se han independizado en partida especial estos departamentos que están vinculados a la matriz porque es un complemento de esa edificación es un todo, ¿no? Entonces ahí esa hipoteca, aunque no se haya trasladado, va a ser oponible. Entonces, si yo tengo que hacer un estudio de titulación de un departamento o de una oficina sujeta al régimen de propiedad horizontal, tengo que mirar la matriz. No voy a poder decir, ah, ya, como no se trasladó, entonces este predio está limpio de gravamen. No, porque si está en la matriz, en esta situación especial que recalco, ahí va a ser oponible, aunque no haya sido trasladada, ¿no? Entonces, estas son situaciones especiales que hay que tener en cuenta. A ver, ¿qué pasa con los gravámenes y cargas que están en el título, pero que el registrador omitió inscribir, ¿no? Por ejemplo, a ver, la pregunta aquí es, ¿son oponibles frente a terceros los gravámenes o cargas que el registrador omitió inscribir? Hay un tratamiento distinto en sede registral que el tratamiento que se le da a este mismo tema en sede judicial. Y hay que tenerlo presente, ¿no? Porque en sede registral puede que las cosas funcionen más o menos de acuerdo a los principios registrales, pero desde la modificación del artículo 2014 del Código Civil, que es la fe pública registral, en sede judicial va a tener un tratamiento totalmente distinto. Entonces, ¿qué se ha dicho, por ejemplo, en este pleno reciente del año pasado, ¿no? Donde se había inscrito la traslación, acá sí estamos haciendo el registro de bienes muebles, ¿no? Donde sí está permitido el pacto de no enajenar, ¿no? En el registro de inmuebles no está permitido, pero en el de bienes muebles sí. Acá se trata del este, em, registro de bienes muebles. Entonces, en este caso,
que fue un caso discutible en sede del Tribunal Registral, la conclusión por la mayoría de los vocales fue que en el supuesto que en el título archivado que dio mérito a la inscripción de una garantía mobiliaria obre un pacto de no enajenar y este no fue inscrito en el registro, no es obstáculo para inscribir la transferencia vehicular. Es decir, el registrador había dicho, no, te observo, porque en el título archivado hay un pacto de no enajenar. Pero ese título archivado no dio lugar a que se extienda un asiento en la partida registral. Entonces, el usuario, que era el adquirente del vehículo, apela y dice, perdón, yo no sabía que había un pacto de no enajenar, porque la partida registral no está esa limitación, ¿no? Hay una restricción al derecho, ¿no? Este, y el tribunal registral dijo, efectivamente, no está en la partida registral. Por lo tanto, lo que esté en el título archivado no impide la inscripción, porque lo que se presume cierto es el contenido de la partida registral de acuerdo al artículo 2013 del Código Civil. Claro que esta discusión, si ya la llevamos al ámbito judicial, va a tener una mirada distinta, ¿no? ¿Por qué? Justamente por esta modificación del artículo 2014 del Código Civil. ¿Qué diría el juez en este mismo caso que hemos presentado, ¿no? El pacto de no inscribir, el pacto de no enajenar, que se quedó en el título constitutivo, pero no se trasladó a la partida registral. Bueno, el artículo 2014 del Código Civil nos dice que, bueno, no quiero leerlo todo porque estoy viendo que mi tiempo se está acabando. este, mm, lo que dice es, bueno, la protección al tercero registral, ¿no? Pero para ser protegido, este tercero registral tiene que haber verificado no solo los asientos registrales, sino los títulos archivados que sustentan las inscripciones. Por lo tanto, aquí el adquirente no podría alegar si el tema se judicializa desconocimiento de ese pacto de no enajenar que estaba en el título archivado, ¿no? Entonces ahí vemos como que el sistema registral tiene una fisura, ¿no? Porque en realidad debería aplicarse de manera uniforme, ¿no? Lo que es la calificación en sede registral, lo que es la oponibilidad en sede judicial. Pero bueno, ahorita estamos entrampados en esta situación que el propio legislador ha este, promovido, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí un material adicional de cancelación de cargas y gravámenes. Voy a llegar a las 4:10, que es la hora que me han indicado el organizador, para hablarles un poquito ya del tema del saneamiento, que es a través de la cancelación de las cargas y gravámenes, ¿no? Complementando un poco lo que ya hemos dicho respecto a la situación, a cómo encontramos, dónde encontramos una carga o un gravamen que tiene, tengo que revisar toda la partida registral, tengo que verificar si está vigente o no al margen que esté cancelado. Recientemente he hecho un estudio de partida registral donde había unos embargos antiguos que aparentemente ya se habían extinguido, pero el comprador quería que se cancelen. Hemos solicitado la cancelación, se han cancelado y ya todo quedó limpio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a cancelación de cargas y gravámenes, las reglas generales para cualquier cancelación, ¿no? Es que yo puedo cancelar la inscripción o la anotación preventiva si acredito que se ha extinguido el bien, la persona o el derecho inscrito. Si se declara la nulidad del título en cuya virtud se ha extendido. Si se declara la nulidad de la inscripción del propio asiento, ¿no? O por caducidad, si es que ha ocurrido la caducidad porque hay una norma que establece que ese acto de derecho está sujeto a plazo de caducidad, ¿no? Entonces, las reglas generales, cuando es por extinción del derecho, yo tengo que acreditar mediante la presentación de un título suficiente, que va a ser un título público, o cuando del mismo asiento o el título se advierta que se ha producido la extinción.
¿no? Si yo sujeto, por ejemplo, un usufructo a un plazo de 10 años, ¿no? Pues transcurridos los 10 años, yo no necesito presentar un nuevo título. El mismo título constitutivo decía que era por 10 años, entonces puedo solicitar que se cancele el usufructo porque ha transcurrido el plazo, ¿no? Cuando es por, a ver, por nulidad del título, ¿no? Se declara judicialmente la nulidad del título, yo puedo, en base a esa resolución judicial, pedirle al registro que se cancele el asiento extendido en virtud de ese título. Otra regla general, cuando es un asiento extendido por mandato judicial, se cancela, la regla general es que solo por otro mandato judicial, sin perjuicio de los supuestos de caducidad cuando ésta es aplicable, ¿no? Y cuando ocurre una caducidad de pleno derecho, el registrador puede extender de oficio el asiento cancelatorio, ¿no? Salvo que la norma, haya una norma especial que diga, oye, un ratito, en estos casos tiene que haber una rogatoria expresa de cancelación, que solamente son las cancelaciones por caducidad de la ley 26639. En el caso de la hipoteca, puede ser cancelada por declaración del acreedor. Basta que el acreedor diga en una escritura pública de manera unilateral que levanta la hipoteca o que declara extinguida la obligación para que el registrador proceda a levantar la hipoteca. En el caso de medidas cautelares, que son los otros gravámenes o cargas frecuentes, hay que presentar un mandato judicial que haya adquirido la autoridad de cosa juzgada que disponga la cancelación. Y en el caso de medidas administrativas, la resolución administrativa que lo ordene. En remate de inmuebles hay una regla especial, ¿no? La 739 del Código Procesal Civil, que fue objeto de modificación, no recuerdo qué año, pero le introdujeron una precisión porque no quedaba muy claro qué cosa era lo que se cancelaba en el remate. Entonces, lo que dice aquí el 739, hemos puesto solo un extracto, es que el juez transfiere la propiedad mediante auto que contendrá. Ese auto llega al registro, ¿no? Entre otros, contiene la orden que deja sin efecto todo gravamen que pese sobre el inmueble, salvo la medida cautelar de anotación de demanda. Que entre nos, yo les digo que para mí debió cancelarse todo, incluso la anotación de demanda, pero bueno, han querido mantener. Se cancelará además las cargas y derechos de uso o disfrute que se hayan inscrito con posterioridad al embargo o hipoteca en materia de ejecución. O sea, cancelo lo antiguo, lo anterior, ¿no? Que ya existía, pero si es que esas cargas o derechos de uso o disfrute se han inscrito, perdón, no, es al revés. Lo anterior lo cancelo porque todo ha entrado a formar parte del proceso de remate. Pero si se ha inscrito después ya no ha entrado al proceso de remate, por lo tanto, esas sí se van a mantener. Y bueno, tenemos finalmente la caducidad, ¿no? Que es una forma de cancelar algunas inscripciones, de acuerdo a la ley 26639, que es de 1996, ¿no? Donde yo puedo cancelar por caducidad hipotecas, gravámenes, restricciones a las facultades del titular del derecho inscrito, demandas, sentencias a los 10 años, ¿no? Salvo que sea un gravamen que garantice créditos, en ese caso a los 10 años de extinción de la obligación. Tenemos una norma reglamentaria que nos dice cómo proceder para la cancelación en estos casos de las hipotecas y los otros gravámenes. La ley de bancos estableció 3 meses después, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí, 3 meses después que entró en vigencia esta ley de caducidad, se promulgó la ley de bancos y la ley de bancos dijo, no, un ratito, caducarán todas las hipotecas o gravámenes que ustedes quieran, menos aquellas cuyo acreedor sea un banco o una empresa del sistema financiero. Esas no caducan. Tiene que haber una declaración expresa del banco o de la empresa financiera, ¿no? Esa es una cosa importante también. El reglamento dice que el plazo de caducidad no se aplica a los gravámenes, restricciones que por su naturaleza no caducan. No dice mucho esta norma reglamentaria, ¿no? Pero está claro que si yo tengo
un determinado derecho sujeto a un determinado plazo, pues cumplido el plazo voy a cancelar, ¿no? Porque ya el plazo está establecido por las mismas partes, pero no lo voy a cancelar por caducidad porque no se extingue, ¿no? La caducidad es una presunción de que ya esa carga o ese gravamen ya no está cumpliendo una función porque durante un tiempo estuvo vigente y durante ese tiempo tuvo que cumplirse la obligación, sea real o sea personal, garantizada, ¿no? Pero si esa presunción se desvirtúa, pues la caducidad tampoco opera, ¿no? En cuanto a las cargas legales, ya el tribunal registral lo ha dicho en un precedente, no es aplicable la caducidad. Para levantar esas cargas que publicitan causales de caducidad y rescisión de adjudicaciones que están establecidas por norma legal. Entonces, ¿cómo hago para cancelarlas? ¿Cómo hago? Pues tengo que ir a la misma autoridad que estableció la carga en el contrato, porque si ustedes van a los TUPAS, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Agricultura, ¿no? Van a encontrar un procedimiento TUPA que nos dice allá, para pedir el levantamiento de esta carga tienes que presentar tal cosa. Entre otras cosas, es acreditar que se cumplieron las obligaciones que se establecieron en el contrato. De lo contrario, ese predio revierte a la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado a las 4:10. Yo, como les digo, estos temitas ya los había añadido, pero les doy las gracias por su atención y espero que en todo caso haya podido aportar un poco al conocimiento del tema por parte de los presentes, de los asistentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Silva. Efectivamente, sí, la verdad que hemos tenido muy buenos comentarios respecto a su presentación. Hay algunos aspectos que, pues, indudablemente generan un poco de consultas, ¿no? Y yo quiero compartirle alguna de ellas, agradeciéndole nuevamente por el apoyo el día de hoy en esta sesión y también a las más de 1.500 personas que nos vienen acompañando esta tarde. Le comparto alguna de las consultas, ¿sí? Nos Sí, claro. pregunta. em, las causales de resolución de pleno derecho del contrato de compra-venta se inscriben en el rubro de cargas. Sí, sí, se inscriben en el rubro de cargas y gravámenes. Hay un precedente de observancia obligatoria que así lo establece. No recuerdo el pleno, porque como ustedes comprenderán, ahorita hay más de 260 plenos aprobados, pero esto hace varios años ya el tribunal registral lo dijo, ¿no? Porque había como que dudas de que si se extiende o no, si tiene que extenderse en un asiento autónomo o dentro del asiento de la compraventa, ¿no? Se extiende en un asiento autónomo de tal forma que sea oponible frente a terceros la persona a cuyo favor se extiende esa cláusula resolutoria puede hacer uso de ella de manera unilateral, no tiene que ir a la vía judicial. Gracias, doctora. Bueno, acá la felicitan por su excelente ponencia, enriquecedora y de mucho aporte para los participantes. Y preguntan, respecto a la inscripción de los contratos de arrendamiento, ¿el curso correcto para la inscripción cuál sería? ¿Puede hacerlo de parte el arrendador o al momento de gestionar la escritura en la notaría? Fíjense, si es que yo quiero inscribir el contrato de arrendamiento, en primer lugar voy a tener que elevarlo a escritura pública, porque o sea, en un contrato de arrendamiento no necesita elevarse a escritura pública para ser válido. Pero si yo lo quiero inscribir en el registro, sí tengo que formalizarlo en escritura pública. Entonces, las partes que hemos suscrito el contrato de arrendamiento, vamos al notario, el notario eleva escritura pública y el notario remite los partes al registro de predios para que se inscriba el arrendamiento en la partida registral del inmueble. Entonces, es como si fuera cualquier otro acto inscribible, ¿no? Para una compraventa hago lo mismo, ¿no? Mi minuta de compraventa la elevo a escritura pública y la inscribo. El contrato de arrendamiento lo elevo a escritura pública y lo inscribo, ¿no? Es el mismo mecanismo. Para cualquier otro derecho real limitativo o derecho real de garantía se hace lo mismo. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que nos comparten es, doctora, ¿las cargas técnicas o urbanísticas
en un predio limitan la afectación del inmueble para financiamiento? Buena pregunta. En realidad no deberían, ¿no? Estas cargas implican, o sea, yo creo que los bancos sí son bien exigentes y quieren que el inmueble esté totalmente limpio. Incluso en los contratos yo he visto que no solamente ponen que esté libre de cargas y gravámenes, sino que esté libre de cargas, gravámenes, anotaciones, y cualquier otro aviso que el registro pueda generar, ¿no? Entonces, si bien en principio no afectan o no deberían afectar el valor del inmueble, ¿no? Normalmente los bancos, siendo acreedores hipotecarios, prefieren que el inmueble esté limpio, salvo que por la lectura de la carga se trate de algo, digamos, fácil de subsanar. O yo digo, por ejemplo, si yo quiero financiar una construcción que voy a hacer sobre un inmueble que tengo, que es una casa y sobre esa casa hay una carga técnica. Pero el banco sabe que esa casa va a ser demolida y que yo voy a levantar un edificio. Entonces ahí al banco no le va a interesar la carga técnica porque va a desaparecer junto con el edificio. Entonces la situación también es casuística porque hay cargas que son ¿No? un poco más graves. Por ejemplo, si mi altura máxima era 8 pisos y yo construí 9, ¿cómo esa carga va a ser levantada? Mediante la demolición del noveno piso, ¿no? Entonces, eso es una carga importante que yo sí creo que desanimaría a cualquier adquirente que quisiera utilizar los 9 pisos que existen, ¿no? En realidad son temas bastante casuísticos. En teoría no deberían afectar porque no van a generar que el inmueble se remate, pero el inmueble sí podría, por ejemplo, la autoridad decir que se demuela, ¿no? Dependiendo de la gravedad del tema también. Muchas gracias, doctora. Otra consulta que nos comparten es, doctora, ¿se puede reabrir una partida cerrada por subdivisión cuando se anuló los asientos donde fue inscrita una prescripción que se declaró nula con sentencia? Sí se puede, o sea, lo único que yo quiero comentar respecto a este tema es que he tenido la oportunidad de ver que en algunos casos el Poder Judicial, es más, he tenido un caso trabajando en el Tribunal Registral hace muchísimos años, donde se había declarado la nulidad de los títulos que dieron lugar a una acumulación y nosotros ordenamos que se reabra como consecuencia de ello las partidas que habían sido cerradas por acumulación. Y luego llegó un mandato judicial donde el juez dijo, yo no he ordenado que se realice ese hecho, ¿no? Y solamente he declarado la nulidad. Por lo tanto, solamente extiende un asiento de nulidad en la partida acumulada. Totalmente ilógico, ¿no? Pero el mandato judicial siempre prevalece sobre cualquier interpretación que puedan dar las instancias administrativas, como en este caso el registro, que es un órgano de la administración pública, ¿no? Lo lógico para mí es que si yo estoy declarando una nulidad de algo, lo correcto es que esa situación determine que se restituya el derecho anterior a aquello que estoy anulando, ¿no? O sea, para mí es así, y es así como debería funcionar, ¿no? Tal vez el ejemplo que les he dado sea un ejemplo excepcional, espero que lo sea, porque lo otro va en contra de las consecuencias lógicas de los actos, ¿no? Y de las nulidades. Muchas gracias, doctora. ¿Consideraría que la Corte Suprema, en sus resoluciones ejecutorias, tiene claro los conceptos de derecho registral y de evaluación y alcance de la información registral? Porque parecería que los jueces tienen un conocimiento registral un poco superficial. ¿Qué opina usted? Lamentablemente es así. Hay pocos jueces que tienen conocimiento de los alcances, por ejemplo, de la protección al registro, de los alcances del principio de prioridad, de la especialidad, ¿no? Muchas veces encontramos
que confunden los conceptos. Yo he tenido oportunidad de leer varias resoluciones justamente a raíz de un trabajo de investigación y me he encontrado con muy poco manejo de las situaciones inscribibles, ¿no? Por ejemplo, el juez puede ordenar, y de hecho a veces lo hace, que se inscriba un acto que no tiene trascendencia registral, como puede ser, por ejemplo, la existencia de una deuda o que en un proceso judicial se declaró la nulidad de una resolución, pero esa resolución nunca se inscribió en el registro, por lo tanto, no cabe inscribir la nulidad de algo que no está inscrito porque no tiene pies ni cabeza. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, sí nos muestran que no se preocupan mucho por eh, conocer los alcances de lo que es la partida registral, de los derechos que están protegidos y de los principios registrales, ¿no? Pero hay siempre, como en todos los casos, algunas honrosas excepciones, pero no le dan mucha importancia. Me parece que ni siquiera hay un balotario de derecho registral en el examen de jueces. No estoy muy segura, pero creo que no lo hay. Y eso ya nos dice bastante, ¿no? Gracias, doctora, por resolver esa consulta. Otra de las inquietudes que nos comparten es, en una compraventa no se cumple con otorgar la escritura pública y el vendedor, aprovechando que sigue figurando como propietario en registros, hipoteca el bien a favor de una financiera. ¿Se puede señalar que dicha hipoteca es inválida? Mm, bueno, quien debe hipotecar el bien es el propietario, ¿no? Se presume propietario a quien tiene titularidad inscrita. Entonces, ese acreedor, cuando se firmó el contrato de hipoteca, vio la partida registral y vio que el titular era quien estaba constituyendo la hipoteca, ¿no? La hipoteca es un derecho real. Si se inscribe esa hipoteca y no se ha inscrito la compraventa, entonces esa compraventa va a quedar fuera de la circulación, no va a surtir ningún efecto, porque derecho real versus derecho real, ya hemos visto que el artículo 2022 lo dice claramente, ¿no? En el caso de derechos reales, tiene preferencia el que se inscribe primero. Entonces, si esa hipoteca se llega a inscribir y deja fuera la venta que se celebró antes, pues la dejó fuera, ¿no? Y la hipoteca va a ser considerada válida, pero por aplicación del artículo 2014, por la buena fe del acreedor hipotecario, salvo que en un proceso judicial se pruebe que ese acreedor sí tenía conocimiento que su deudor, el constituyente de la hipoteca, ya había vendido a un tercero. Pero eso es materia de probanza en sede judicial. Mientras tanto, el acreedor hipotecario va a estar protegido en cuanto inscriba su derecho de hipoteca. Gracias, doctora. Estamos pasando ya a alguna de las últimas consultas. Em, ¿Cómo puede intervenir un notario en la verificación de cargas antes de firmar una escritura pública, doctora? Bueno, en realidad eso no depende tanto del notario, ¿no? El notario formaliza, el mismo registro ha establecido que si un contrato dice, por ejemplo, el inmueble está libre de cargas y gravámenes, pero yo voy a la partida registral y encuentro un embargo, encuentro una hipoteca, ¿no? La misma norma registral dice que ese contrato, así como está redactado, igual yo lo voy a inscribir, porque no tiene esa declaración de que no hay cargas y gravámenes, no es la que vale es la que está en el registro. Entonces, si yo compro, por más que mi título diga que el inmueble está libre de cargas y gravámenes, si hay cargas y gravámenes inscritos en la partida registral, me van a perjudicar, me van a afectar. Entonces, si es que esto es así en sede registral, con más razón en sede notarial. O sea, el notario no va a hacer el trabajo del abogado que asesora al comprador, ¿no? O sea, el notario tiene como función formalizar una declaración de voluntades, ¿no?
Obviamente que si veo un pacto ilícito o algo en lo que tenga alguna implicancia de tipo penal, pues no lo va a formalizar, ¿no? Pero aquello que las partes manifiesten en el contrato, en tanto esté dentro del marco de validez del contrato que se celebra, lo va a formalizar, ¿no? No, no es responsable por la correcta asesoría a las partes, ¿no? La asesoría está a cargo de los abogados si es que hubiesen intervenido abogados, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera recurre al abogado Mm. este, para redactar su contrato, ¿no? Pero no corresponde al notario esa fiscalización. De acuerdo, doctora. Eh, ¿El remate judicial de un inmueble elimina todos los gravámenes registrados? Justo eso es, creo que lo último que les dije, pero ya se los dije bien apuradita. De acuerdo al 739 del Código Procesal, sobre esto hemos tenido bastantes discusiones en el registro. Incluso hay un precedente que dice lo mismo que dice el artículo 739, ¿no? Un poco un precedente que está medio de más porque repite lo mismo que dice el 739, ¿no? Cuando llegue el acta de remate, el registrador tiene que levantar todo, que dice textualmente, todo gravamen que pese sobre el inmueble, salvo la medida cautelar de anotación de demanda, es decir, la demanda de la hipoteca o del embargo que dio lugar a el bien vaya a remate, ¿no? Eso no se levanta. No hay ninguna razón que lo justifique. Para mí debería levantarse todo, pero bueno, no se levanta de acuerdo al Código Procesal. Y también se cancelan las cargas o derechos de uso o disfrute que se hayan inscrito después del embargo o de la hipoteca, porque esos derechos de uso o disfrute, que pueden ser un usufructo, un uso y habitación, que se hubieran inscrito después del embargo o la hipoteca, ya conocían que el embargo o la hipoteca estaban inscritos, ¿no? Entonces los que estaban adquiriendo esos derechos de uso, disfrute, pues los pierden porque no tenían buena fe, porque sobre el inmueble recaía una hipoteca o un embargo, ¿no? Y cuando el mandato dice que se cancela todo lo demás, se cancela absolutamente todo, ¿no? Eso dice un precedente del Tribunal Registral, porque cada vez que un registrador le ha consultado al juez, y esto ha ocurrido muchísimas veces, señor juez, por favor, dígame cuáles de los que están en esta partida debo levantar y cuáles no. Y el juez le ha reiterado, nunca un juez ha respondido diciendo ya, ¿sabes qué? Cancele el asiento tal, el asiento tal. Reitero mi mandato que se cancele todo de acuerdo al 739. O sea, nunca hay que esperar que un juez diga cuáles. Entonces, la regla es que se cancela todo lo que hay, menos la anotación de la demanda, de la hipoteca o del embargo que dieron lugar a que ese bien salga a remate. Todo lo demás debe cancelarse. Y eso se lo consultamos a la doctora Eugenia Ariano cuando justamente teníamos la duda en sede del Tribunal Registral, ¿no? Cancelen todo, dejen el inmueble limpio. Interesante, doctora. Muy, muy buena, bien absuelta la consulta, creo que es muy claro. Y doctora, quiero compartirle una última consulta, quizás también a manera de cierre en este aspecto. ¿Qué recomendaciones finales usted daría para que, o mejor dicho, que los ciudadanos deban seguir para evitar problemas al adquirir una propiedad? Ya, estamos hablando sobre la base de propiedades inscritas, ¿ya? Porque las propiedades no inscritas son, pues, digamos, hay una clandestinidad total sobre la existencia de cargas o gravámenes que les puedan estar afectando, ¿no? Pero en el caso de bienes inscritos, yo recomiendo el estudio de la partida y el estudio de los antecedentes de la partida, es decir, de dónde proviene, ¿no? Porque si bien hay reglas que nos dicen, oye, no, pues si es que no se trasladó, no es oponible, lamentablemente si yo llego a sede judicial, en sede judicial normalmente los jueces dicen, ah, no, 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 un ratito, tú no podías desconocer este antecedente registral porque este antecedente registral es público.
Entonces, el concepto de publicidad, ellos lo extienden no solo a la partida registral, sino a los antecedentes registrales. Entonces, la recomendación, teniendo en cuenta esta realidad, es revisar no solo la partida, sino los antecedentes registrales, ¿no? Títulos archivados con una antigüedad de 10 años, es lo que siempre hacemos en estudio de titulación, y tener especial cuidado con el origen del acto traslativo de los sucesores, ¿no? Por este tema de cargas legales que puedan estar implicadas, ¿no? Y tener en cuenta que las cargas de tipo urbanístico, de parámetros urbanísticos, no se publicitan en el registro. Por lo tanto, hay siempre que complementar el estudio de la partida con un certificado de parámetros del inmueble, porque es posible que el registro no me diga que el inmueble forma parte del patrimonio cultural de la nación, pero que esa sea su situación y eso sí me lo va a decir la municipalidad, ¿no? Me va a decir, oye, esto forma parte del patrimonio cultural de la nación, en cuyo caso tenemos muchísimas limitaciones para modificar esa propiedad, pretender modificar la fábrica, ¿no? Hay prohibición de subdividir, entonces como que hay que ir de la mano. El registro no abarca todo lo que pueda ser limitación predial, ¿no? Hay limitaciones prediales que las encontramos en otro instrumento que en este caso es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios del predio que lo expide la municipalidad distrital, ¿no? Y eso no cuesta muy caro, demora 5 días a 7 días en expedirse y es importante también conocer las limitaciones que pueda tener el predio de carácter urbanístico, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Sila, por resolver las consultas que nos han compartido nuestros participantes. Queremos reiterar el agradecimiento a nombre de nuestra directora general, la doctora Lorenza Sarria, y bueno, esperamos contar con su participación, quizás, doctora, en otra oportunidad. Reiterar el agradecimiento también para los participantes que nos han acompañado en la sesión del último martes de justicia del mes de junio. Muchísimas gracias, doctora. Ya, gracias a ustedes por su atención. Que tenga buenas tardes, doctora. Buenas tardes con Buenas todos. tardes. Sí.